señor ministro, traemos a debate, a interpelación, en este caso del Gobierno, una cuestión que afecta no sé a cuántas familias, a cuántas personas, a cuántos miles de personas directamente en toda España, pero que en todo caso, a nuestro juicio, afecta a la calidad de nuestro propio sistema democrático, porque dar una respuesta es una asignatura pendiente de nuestra democracia. En el año 2011, como sus señorías recuerdan y sabe bien el señor ministro, se destapó la posible existencia de una trama de robo de bebés en nuestro país mediante la presentación de una denuncia entonces por parte de diversas asociaciones de afectados. Desde entonces se ha ordenado el archivo de la gran mayoría de estas denuncias, en muchos casos por causas directamente relacionadas con la ausencia de medidas legislativas concretas para atender esta situación que apareció, como recuerdo, en el panorama político hace relativamente muy poco tiempo. Sin embargo, era un hecho que se venía produciendo y que se había producido no solamente en la época de la dictadura, sino hasta fechas bien recientes de nuestra democracia. A pesar de las múltiples peticiones recibidas en ese sentido por parte de las diferentes asociaciones que representan los intereses de las víctimas por el tráfico de bebés en nuestro país, aún no se han articulado medidas eficaces que faciliten la instrucción de los procedimientos mediante la obtención de las pruebas necesarias para evitar, en la mayoría de los casos, el archivo de las diligencias de investigación o procedimientos judiciales. Estamos, una vez más, ante una cuestión que requiere justicia y, además, terminar con la impunidad. Normalmente las dos cosas van relacionadas. Ha de hacerse justicia y cuando ha de hacerse justicia hay personas que han de responder por la injusticia que se cometió, que afecta directamente, como digo, a centenares o a miles de personas en nuestro país. Un obstáculo que dificulta sobremanera las actuaciones de investigación es el elevado coste económico que supone para las familias la exhumación de los restos y posteriores pruebas y cotejos de ADN, así como el asesoramiento y asistencia por parte de los profesionales. En ese sentido, la apertura de una única oficina de atención al afectado en Madrid no solo es una medida insuficiente, sino mal enfocada, en nuestro juicio, y para la que en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de los afectados, quienes se muestran reticentes, como el ministro sabe, porque me consta que se lo han hecho llegar, respecto de la misma. Por otra parte, la falta de unidad de criterio de los fiscales territoriales de nuestro país ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía y ha condenado de forma inexplicable la investigación de muchos de estos casos por situarse en determinados territorios, mientras que fiscales de otras provincias sí han impulsado las investigaciones. Este es uno de los elementos, a mi juicio, más dolorosos, ¿no?, que la misma situación, la misma actividad, el mismo hecho delictivo tiene un tratamiento judicial y una respuesta judicial completamente diferente según la parte del territorio nacional en la que se esté presentando esa causa. Ante tal disparidad de criterios de los diferentes fiscales territoriales, la Fiscalía General del Estado dictó una circular en el año 2012, en el 26 de diciembre, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos. Un avance, ciertamente, señor ministro. Esta circular hacía una serie de consideraciones y se emitían instrucciones para unificar los criterios de las diferentes fiscalías territoriales en aras, precisamente, a una efectiva y profunda investigación de los casos denunciados. Entre esos criterios se establecía la exigencia, se establece porque está en vigor, la exigencia de aperturas de diligencias de investigaciones individualizadas, no genéricas, la posibilidad de la práctica de ADN sin orden judicial, cuestión esta muy importante, con la recogida de muestras biológicas tras las correspondientes exhumaciones, y se aplicaba el tipo de detención ilegal al supuesto de robos de bebés sin que se entendiera que el plazo de prescripción empezase a correr desde la mayoría de edad de la víctima. A la fecha de esa circular, sin embargo, señor ministro, y esto es un tema sobre el que quiero llamar su atención particularmente, a la fecha de esa circular, recuerdo, de diciembre del año 2012, la mayoría de las investigaciones instadas por las fiscalías habían sido ya archivadas por prescripción o falta de pruebas, y las que habían accedido a sede judicial habían corrido la misma suerte, con lo cual, en fin, era como una especie de, si me permite la expresión, de victoria pírrica. O sea, que era muy importante, pero a mucha gente ya no le afectaba porque llegaba tarde. Tras la circular, lo cierto es que las fiscalías territoriales parecen no haber tomado en consideración la misma, haciendo caso omiso de ella. Así, a nuestro juicio, ha llegado el momento de hacer una revisión crítica
de las consecuencias de la inexistencia de una unidad de criterio, una revisión crítica también de los efectos que ha tenido esta circular, de los efectos que ha tenido los compromisos que hemos alcanzado, no en texto legislativo, sino siquiera en comparecencias que hemos tenido ante la Comisión Constitucional, la legislatura pasada con las propias asociaciones. En estas legislaturas yo he tenido oportunidad de hablar con el ministro de esta misma cuestión, pero yo creo que tenemos la obligación de hacer una revisión de hasta qué punto estos compromisos políticos no hemos sido capaces de concretarlos para resolver de manera eficaz todas estas demandas que tienen los ciudadanos. Deben de adoptarse, ministro, a nuestro juicio, medidas frente al archivo masivo y abusivo de estas denuncias por parte de las fiscalías territoriales. Por eso, nosotros, con esta interpelación y con la moción que será presentada esta misma semana y debatida la próxima semana, lo que planteamos es la necesidad de tomar medidas que se contrapongan, que combatan la inseguridad jurídica que introduce la disparidad de criterios entre las distintas audiencias provinciales respecto de la interpretación del concepto jurídico de delito permanente en los casos de sustracción de menores y el cómputo de los plazos de prescripción de estos delitos, cuestión en la que no puede entrar la Cámara so pena de infringir la independencia judicial, pero que sí debe ser abordada desde el punto de vista legislativo para garantizar la claridad del Código Penal. Creo que esta es una cuestión también que ha de ir, como le digo, al Código Penal para terminar con esta disparidad de criterios a la hora de aplicar la ley para que se haga justicia. A tal fin y con ese motivo es por el que hemos planteado esta interpelación y en el turno de presentación de la misma, teniendo en cuenta que voy a tener más tiempo ahora que cuando debatamos la próxima semana propiamente la moción, le quiero hacer al ministro algunas sugerencias, algunas propuestas de lo que a mi juicio debiera de reformarse a juicio de Unión, Progreso y Democracia en esa reforma del Código Penal que le estaba planteando. En primer lugar, nosotros le planteamos que se emita un requerimiento oficial por parte del Gobierno a todas las instituciones y personas jurídicas y físicas, públicas o privadas, con las que se colabore directa e indirectamente el Gobierno central o los gobiernos autonómicos y que sean custodios de archivos, tanto hospitales públicos, concertados como privados, casas cunas, religiosas o laicas, para que se facilite el cumplimiento de las órdenes judiciales respecto a la entrega de datos sobre el nacimiento e identidades biológicas de los interesados, cosa que no se está haciendo ahora y que se está negando, para también que se faciliten a los afectados el acceso directo a sus historias clínicas sin necesidad de orden judicial cuando la ley les ampare a obtener su información médica y, en tercer lugar, en esa instrucción también para que se facilite el destino y la identidad de los custodios actuales de los archivos médicos requeridos en el caso de no mantenerlos bajo su custodia en la actualidad. En segundo lugar, ministro, planteamos la necesidad de hacer un reconocimiento institucional de la cualidad jurídica de víctima a todos los familiares separados por robo, fuerza, engaño o coacción tras el nacimiento del bebé o como consecuencia de adopciones forzadas. En tercer lugar, la creación en todas las comunidades autónomas de una oficina de atención a la víctima del robo de bebés y búsqueda de orígenes, en consonancia y cooperación con la creada en Madrid en la sede del Ministerio de Justicia para la atención directa y presencial a todos los ciudadanos afectados, así como para prestar asesoramiento y ayuda a los hijos biológicos que buscan a sus padres y madres, no solo en el caso de ser hijos falsos, sino aún en el caso de que las adopciones fueran legales, que es un tema que también hay que contemplar. En cuarto lugar, ministro, el reconocimiento a todas las víctimas de la sustracción de bebés del derecho inmediato y sin condiciones a la asistencia jurídica gratuita, de forma similar a la que ya se hace con las víctimas de violencia de género, con la asignación de abogado y procurador de oficio que les represente. En quinto lugar, creemos que es necesario acometer las reformas legales y reglamentarias necesarias para la creación de una sección especializada de la Fiscalía a fin de investigar coordinadamente los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos relacionados con la indicada trama delictiva del robo de bebés, así como intervenir directamente en todos los procedimientos relativos a dichos hechos, a fin de evitar que su tramitación separada les aboque al correspondiente archivo. Y, por último, en este trámite, y para no ser exhaustivos, la necesidad de utilizar la Comisión Nacional
para uso forense del ADN, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia, a fin de asegurar, por cierto, petición, en fin, inicial de todas las asociaciones, a fin de asegurar la existencia de una única base de datos sobre identificadores obtenidos a partir de ADN que funcione de forma coordinada y accesible a la Policía Judicial y a los interesados y que permita avanzar en las diligencias de investigación y establecer los necesarios nexos y vínculos entre las víctimas de los indicados delitos, reconociendo el derecho gratuito de los afectados a someterse a las pruebas de ADN para su incorporación al archivo. Ministro, como le decía al principio de esta interpelación, este es un drama que, a nuestro juicio, es una asignatura pendiente de nuestra democracia. No es probablemente muchos los recursos que tendríamos que destinar para enfrentarnos con esta injusticia y para que tenga un tratamiento efectivo e, insisto, justo de todo este drama que recorre la geografía de nuestro país y que no solamente se ha producido, como a algunos les gusta pensar, en tiempos pretéritos de la dictadura, sino que se ha seguido produciendo mientras en España había ya una democracia. Creo que dar una respuesta efectiva, que dar una respuesta rápida, que dar una respuesta igualitaria, en el sentido de que los mismos hechos tengan una respuesta y un tratamiento igual al margen de la parte de España del tribunal en el que se presenten los recursos, es una obligación de nuestro país, es una obligación de nuestro Gobierno, que precisamente para estas cuestiones es para lo que tiene sentido que el Gobierno ejerza su competencia, la competencia nacional, para garantizar los derechos efectivos en igualdad de condiciones a todos los españoles. Es por eso por lo que le planteo si tiene previsto tener en cuenta alguna de estas reflexiones y poner en marcha alguna iniciativa complementaria a las que, lamentablemente, al día de hoy todavía no han surtido ningún tipo de efecto. La interpelación que hoy me trae a esta tribuna guarda relación con uno de los hechos más dolorosos y dramáticos de los que han salido a la luz pública últimamente y a los que el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo en su conjunto ha dado, dentro de sus límites competenciales, como es lógico, más rápida respuesta, pese a las dificultades de un tema que suscita amplia discrepancia entre los tribunales de justicia, no entre la Fiscalía, señoría, entre los tribunales de justicia. El firme compromiso que este ministro adquirió, y lo adquirió además en sede parlamentaria, el 6 de marzo del pasado año, en la Cámara Alta, en el Senado, y como consecuencia de una interpelación del primer grupo que tuvo la sensibilidad de tratar este asunto, que fue el Grupo Nacionalista Vasco, no fue la expresión institucional de una actitud, sino que fue de verdad la adquisición de un compromiso que previamente habíamos adquirido con las víctimas, a las que recibimos el mismo mes que tomamos posesión en el Ministerio y a las que les ofrecimos toda nuestra colaboración para abrir un camino que pueda ayudarles a cerrar esta herida, esta profunda herida que, como progenitores o como hijos, en busca de sus padres biológicos, llevan consigo. No era, por cierto, la primera reunión del Ministerio de Justicia celebrada con ellas, pero sí, desde luego, la primera que obtenía un compromiso. Hoy, señoría, le voy a dar cuenta de los pasos que desde aquella iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Vasco ha dado el Gobierno, pero para calibrar la auténtica importancia de estos, creo que es preciso advertir previamente la complejidad del problema y los distintos aspectos jurídicos y no jurídicos que están implicados en él. Porque, como les dije a las víctimas en mi primera reunión, el esfuerzo del Gobierno no va a tener límites, pero no podemos de ninguna de las formas pensar que por vía de decreto se puede resolver absolutamente la enorme complejidad de este asunto. Las denuncias empezaron a presentarse en enero de 2012 en la Fiscalía General del Estado. Ahí se daban cuenta de la desaparición de recién nacidos en un periodo que abarca aproximadamente desde 1950 hasta 1990. Y se produjo una interpretación distinta de estos delitos, con divergencias de criterio, no solamente en cuanto a la calificación de los hechos, sino también en algo extraordinariamente importante, que es los plazos de prescripción. No tenemos al día de hoy todavía una doctrina jurisprudencial consolidada y unitaria, y este, señorías, es el primer problema. La investigación penal es dificultosa. ¿Por qué? Por la reordenación de servicios funerarios, por el sistema de enterramientos, por el traspaso de competencias que se ha producido desde que se produjeron los hechos hasta el momento actual, y eso a menudo ha supuesto pérdida de restos y la imposibilidad de llevar a cabo las exhumaciones que confirmarían o negarían la existencia de un robo de bebés.
Esta ha sido una de las causas habituales del archivo de las diligencias. Y abundando en el primer punto, el de la calificación jurídica, es verdad, como afirma su señoría, que existen criterios jurídicos dispares, pero no solamente entre las audiencias provinciales, sino incluso entre secciones de una misma audiencia. Las posturas, por resumir mucho el asunto a su señoría, son dos. Una primera, la de aquellas audiencias provinciales que entienden que no existe delito de detención ilegal en las entregas de niños recién nacidos, sino que la calificación jurídica debe ser delitos contra el Estado civil y falsedad documental. Consecuencia, están prescritos. Y una segunda, que es la que sostiene la Audiencia Provincial de Madrid, que invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es que sí existe tal delito de detención ilegal de menores, pues el extraído en el ámbito de influencia de quien hace efectivo su derecho a su libertad de movimientos lo debe de configurar así, y además algo muy importante, y es que el plazo de prescripción de dicho delito comienza a partir del momento en que cesa tal situación ilícita. Esto, insisto en que es muy importante porque la prescripción es el principal obstáculo con el que se topan las denuncias. Si se trata de un caso de usurpación de estado civil, suposición de parto o falsedad de documento público, estamos hablando de una prescripción de entre un plazo entre 5 y 10 años y, por lo tanto, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los asuntos, estarían, lamentablemente, ya prescritos. Pero, si de lo que se trata es de una detención ilegal, este plazo se eleva a los 10 e incluso hasta los 15 años. Y a partir de ahí, el siguiente obstáculo es sortear la determinación de cuándo comienza a correr tal plazo. Y también en este punto hay distintas opiniones, entre las cuales una que argumenta que si estamos ante un delito permanente, ese punto de partida debe de llevarse al descubrimiento de la verdadera filiación. Entre tanto, la víctima ignora su identidad. Y este, señoría, ha sido, sin excepción, el criterio de la Fiscalía. La Fiscalía, desde el primer momento, señoría, en contra de lo que usted ha manifestado, ha demostrado una actitud sensible, comprometida, tendente al esclarecimiento de los hechos en defensa del interés general y en defensa del interés de los afectados por las sustracciones. Este criterio es el que inspiró la circular que usted ha citado de 26 de diciembre de 2012 sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos. Aquí se consolidó una unidad de criterio y se buscó, y así se dice en la propia instrucción, llegar al fondo de los casos siempre que sea posible. Y la instrucción de la Fiscalía indica claramente que a la espera de que los tribunales fijen una línea jurisprudencial consolidada, los fiscales deben calificar siempre el robo de bebés robados como un delito de detención ilegal y como un delito de detención ilegal con carácter permanente, es decir, que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en ignorancia de su origen biológico, incluso, señoría, si es mayor de edad. La Fiscalía sabe que hay otros puntos de vista jurídicos, pero la Fiscalía no ha eludido el problema. La Fiscalía ha sido valiente y ha optado por esta tesis, que es la que más favorece la posibilidad de realizar una investigación efectiva, que es la que permite que los tribunales se pronuncien. De verdad, señoría, me ha parecido injusta esa acusación a la Fiscalía, porque en este asunto nadie puede acusar al Ministerio Público, desde aquella circular de diciembre de 2012, de haberse desentendido de un problema tan difícil como este, acogiéndose a un exceso de prudencia en la interpretación de la ley. Para la Fiscalía, los hechos revisten siempre a priori relevancia penal. Los fiscales siempre deben abrir diligencias de investigación por cada uno de los casos denunciados. Es verdad que incluso antes de esta circular de diciembre del 12, algunos fiscales ya habían empezado a aplicar este criterio y eso les honra, y consiguieron que prosperaran recursos contra los autos de archivo, como ha ocurrido en el caso al que antes hacía referencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó reabrir un supuesto de sustracción de un recién nacido al entender que los hechos no habían delito. Ahora bien, señoría, en relación con su interpelación, aquí llegamos a los límites de lo que desde un punto de vista de reproche penal puede hacer la Fiscalía y no, digamos, el Poder Ejecutivo de la Nación, porque la calificación de los hechos y la aplicación de los plazos de prescripción puede ser solicitada por la Fiscalía, puede ser argumentada por el Gobierno, pero a quien corresponde es al Poder Judicial, es a los juzgados y tribunales. Es parte de la función jurisdiccional en la que los demás poderes del Estado, señora Díez, no pueden intervenir. No podemos violentar la independencia judicial. Y yo estoy seguro que un grupo como el suyo, y no estoy hablando con ironía, que reiteradamente ha hecho un discurso rotundo de independencia de los poderes del Estado, no nos está sugiriendo tal cosa.
y que cuando en su demanda de interpelación dice que se evite el archivo masivo de diligencias de investigación, no puede apuntar en esa dirección, porque es una decisión que corresponde a uno de los tres poderes del Estado, de la que discrepa la Fiscalía, y la forma de discrepancia es la interposición de recurso, pero que el Gobierno no puede hacer más que manifestar su criterio político, pero no puede interferir directamente. Y por eso yo estoy absolutamente convencido que algo que no ordene el archivo de las diligencias, de lo que, insisto, nosotros discrepamos, pero que no podría ordenar a los jueces y magistrados ni siquiera al órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, no se le puede pedir que lo haga al Poder Ejecutivo de la Nación. En cuanto a la sugerencia de modificar la ley penal sancionadora, estamos absolutamente abiertos, pero yo le recuerdo a usted que las leyes penales no pueden tener efectos retroactivos en aquello que sean desfavorables para el reo. Y esto afecta no solamente a la calificación de las conductas, sino también a los plazos de prescripción. Luego, por lo tanto, del eje ferenda lo podremos hacer para el futuro, pero cualquier modificación penal que hagamos no sería aplicable si resultase más desfavorable para hechos que han sido cometidos anteriormente a la aprobación de la misma. Pero créame que no estamos ni siquiera ante un problema de claridad del Código Penal, sino que estamos ante una cuestión de criterio interpretativo que deben fijar los jueces y magistrados. Ahora bien, ¿esto significa que no puede hacer nada el Gobierno? No. El Gobierno puede hacer y ha hecho, porque hay otros caminos y nos comprometimos con las asociaciones a buscar soluciones de orden práctico. Y le puedo asegurar que lo hemos hecho. Hemos facilitado el acceso a la información en diversos registros administrativos y en la base de perfiles ADN gestionados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. No todas las asociaciones caminan en la misma dirección, puesto que unas insisten con todo el derecho del mundo en la línea iniciada por la Fiscalía y otras prefieren dejar al margen la vía judicial. Pero en todo caso sí le quiero decir que lo que hemos hecho nosotros es la coordinación con el Ministerio del Interior para analizar las posibilidades de actuación eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de las denuncias, con la Fiscalía General del Estado, a los efectos que hemos hablado, con la Agencia Española de Protección de Datos, ante la dificultad de los afectados para acceder a la información de los archivos y registros, y con el Ministerio de Sanidad para definir las vías de colaboración en este ámbito, dadas sus aplicaciones. Y, naturalmente, el propio Ministerio a través del Instituto Nacional de Toxicología y la Oficina de Asistencia a las Víctimas. Señoría, muy brevemente en el tiempo que me queda, se ha creado un grupo de trabajo con participación del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General. Se ha facilitado un modelo de cuestionario a los afectados para que estos cedan los principales datos de la Administración, de modo que se intente determinar su filiación. Hay un compromiso de proporcionar acceso a los datos del registro civil que constan digitalizados, que son fundamentales en los nacimientos anotados en los últimos 50 años, siempre respetando la Ley de Protección de Datos. Se ha remitido al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto de los afectados para que sean cruzados con aquellos que se encuentren en su historia clínica o en otros documentos en los centros sanitarios. Y lo hemos hecho en colaboración también, señoría, con los servicios autonómicos de salud y los centros dependientes de estos. Y por último, o penúltimo, le diré que el Ministerio de Justicia está diseñando el catálogo de servicios que presta el Instituto Nacional de Toxicología en relación con los aspectos como la verificación de los informes del ADN, y el Ministerio también está en estos momentos impulsando la introducción de una enmienda que facilite el tratamiento de los datos sanitarios y su acceso cuando su finalidad sea la determinación de la filiación natural en los JAI que estamos celebrando, en la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo del Consejo, que, como usted sabe, está en estos momentos en tramitación y que prima la protección de los datos personales de las personas físicas sobre estas actividades de investigación. Termino, señor presidente. Señoría, coincido, señora Díez, plenamente con su preocupación y con su inquietud. Quede usted absolutamente tranquila que lo que usted ha manifestado es el criterio que desde que este Gobierno ha tomado posesión, y tengo que decir que desde antes también, está realizando la Fiscalía General del Estado, y que, por lo tanto, desde diciembre de 2012 no existe ningún tipo de duda ni de diversidad de criterio por parte de la Fiscalía. Si los jueces, al final, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, interpretan unos tipos o establecen unos plazos de prescripción, nuestra discrepancia se manifestará por vía de recurso, pero no podremos, como usted sugiere en su interpelación, modificar algo sobre lo que no tenemos título competencial. Coincido con usted, señor ministro, en que no se trata, por lo menos no es la intención de este grupo, en este debate, pedir al Gobierno que recupere ningún título competencial. No ese es el debate.
el debate sobre la competencia que el Gobierno tiene y que tiene el Legislativo, esta Cámara, para actuar de manera más eficaz en esta materia que usted me reconoce que efectivamente es un drama y que es una cuestión no resuelta, por mucho que todos creamos en la buena voluntad común de los unos y de los otros. Me dice usted que, en fin, que el Gobierno no tiene que interferir en la acción de los jueces y, además, me reconoce que entiende que no es eso lo que este grupo le pide. Efectivamente, el grupo parlamentario en cuyo nombre hablo no está hablando de esa interferencia. La interferencia que nosotros le planteamos es que haya leyes para que estos delitos no prescriban, que es lo que nos corresponde y para lo que tenemos competencia y lo que es nuestra obligación. Simplemente que hagamos leyes para que este tipo de delitos no prescriban y para que sean tratados en igualdad de condiciones las personas que han delinquido y las personas que denuncian el delito en todo el territorio nacional. Y para eso hacen falta leyes nacionales, normas nacionales e instrucciones nacionales. Usted insistía mucho en que la Fiscalía no es la que tiene discrepancias y que son las audiencias las que las tienen. Y yo lamento llevarle la contraria en esta materia y me ha dicho además que es injusto, que le ha parecido injusta las apreciaciones que he hecho respecto de la actuación de la Fiscalía. Lo injusto no es lo que yo diga, lo injusto es cómo, en algunos casos, se ha comportado la Fiscalía en esta materia. Casos recientes también después de esa circular a la que tanto usted como yo hemos hecho referencia y yo puedo ponérselo a su disposición. Casos recientes en los que la Fiscalía ha archivado casos por fallecimiento del médico que había atendido el parto, sin llevar a cabo otro tipo de diligencias para la investigación que pudiera identificar a otros posibles intervinientes. Casos recientes en los que la Fiscalía ha archivado, por ejemplo, un caso en el que se ha verificado la comisión del delito, en el supuesto de reencuentro de madres e hijos supuestamente fallecidos. Archivado la Fiscalía el caso, aunque el delito existía, porque los familiares implicados no han querido seguir con la denuncia, olvidando el Ministerio Público que se trata de delitos perseguibles necesariamente de oficio, no basado para su objetivo en el perdón de los afectados. Por tanto, la Fiscalía, a la que usted sí puede dar instrucciones en esta materia, no está actuando correctamente y yo creo que, en fin, esa es la interferencia que es la que nos corresponde que yo le pido. Dice usted, señor ministro, que, en fin, que todo aquello que nos preocupa, que le preocupa al Grupo de Unión, Progreso y Democracia, coincide con su preocupación y además coincide con lo que está haciendo el Gobierno. Yo creo que no. Le acabo de poner dos ejemplos y le acabo de decir expresamente dos cuestiones en las que creo que no se está actuando. Pero en mi intervención anterior, en fin, le he hecho algunas propuestas en concreto que no exceden de su competencia y que no son actuaciones que se estén llevando a cabo. Usted me ha citado en su intervención un grupo de trabajo. Yo no conozco las conclusiones de ese grupo de trabajo, no nos lo han hecho llegar. Me gustaría conocer si han llegado ya a alguna conclusión y le han hecho alguna sugerencia. En todo caso, espero conocerlas. Pero yo le he planteado algunas cuestiones sobre las que quiero insistir, ministro, que requieren reformas legales con título competencial. Por ejemplo, el reconocimiento institucional de la cualidad jurídica de víctima a todos los familiares separados por robo, fuerza o engaño o coacción tras el nacimiento del bebé o como consecuencia de adopciones forzadas. Eso requiere una reforma y se puede hacer. Y yo le planteo si el Gobierno ha pensado hacerlo o si a partir de esta sugerencia puede reflexionar sobre ello. La creación en todas las comunidades autónomas de una oficina de atención a víctimas como en Madrid, por parte del Ministerio, porque, en fin, para perseguir el robo de bebé y la búsqueda de los orígenes, en consonancia con lo que han hecho en Madrid y con el Ministerio de Justicia, o el reconocimiento de todas las víctimas de la sustracción de bebés, del derecho a todas las víctimas de la sustracción de bebés, del derecho inmediato, sin condiciones, a la asistencia jurídica gratuita, de forma como se hace con las víctimas de violencia de género. Esa es una reforma que ustedes pueden incluir y yo le propongo que la incluyan. De la misma manera que se atiende a las víctimas de violencia de género, a todas las víctimas por sustracción de bebés, ese mismo derecho de abogado y procurador de oficio que las represente. O acometer las reformas, también legales y reglamentarias, para la creación de una sección especializada de la Fiscalía, que es, por cierto, una reivindicación no ya de esta legislatura, sino de la legislatura pasada y que recuerdo habérsela planteado también al inicio de esta legislatura. Son reformas legales
en el uso de su competencia, de la nuestra también, y que modificarían mucho la situación actual. Porque, insisto, ministro, la cuestión no es que sea injusto lo que denunciamos, sino que es muy injusto lo que está ocurriendo. Gracias, presidente.